Bueno, en las últimas horas, y en realidad nos quedamos cortos, ¿no? Yo diría en los últimos meses, se observan con claridad cuáles son los lineamientos del gobierno de Javier Milei respecto del rol del Estado en la salud. En los últimos días, los impactos directos de la asunción de Mario Lugones, poniéndole el cuerpo y la firma a cosas que, por lo que cuentan las intrigas palaciegas, se le encomendaban a Mario Russo. Mario Russo en un momento, bueno, ya está, si alguien lo quiere hacer, que le ponga la jeta. Más allá de los nombres propios, evidentemente también, y después de la pandemia, algo está pasando en el sistema de salud en general, que gobiernos conservadores o gobiernos que traen una desregulación de la economía y un desmembramiento del Estado probablemente incrementan su efecto. Nos parece interesante, más allá de lo que pasa en el Laura Bonaparte, más allá de lo que pasa en el Garraham, más allá de lo que pasa con las estrategias del dengue, más allá de lo que pasa con las obras sociales, con las prepagas, etcétera, y los hospitales públicos, nos parece interesante una mirada general. ¿En qué momento está la salud en la Argentina? A partir de todo esto, por supuesto, y por eso estamos charlando o invitamos a conversar a Leonel Tesler. Es médico sanitarista, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, director del Departamento de Ciencias de la Salud y el Deporte de la Universidad de José C. Paz. Leonel, soy Pablo Caruso, estoy con Gaby Radiche, Luis Pagíniger y Néstor Restivo en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Gracias por atendernos, Leonel. No, por favor. A ver, si te preguntáramos, ¿en qué, más allá, insisto, de lo que estamos viendo en términos de casos concretos, qué es lo que está pasando en el sistema de salud en la Argentina? ¿Vos cómo lo resumirías y con qué elementos observar? Y estamos en una situación extremadamente preocupante que es una continuidad de un proceso que se inició en la última dictadura militar, que continuó durante el menemismo, en el gobierno de la Alianza y durante el macrismo, pero que ahora está adquiriendo una brutalidad que creo que desde la última dictadura no se veía. ¿Qué es cuál? Tal vez en los primeros meses del gobierno, lo que más se notó fue la inacción, especialmente en el sector público, con cosas bastante bestiales, como por ejemplo, al mismo tiempo que se le sacaba poder adquisitivo a las jubilaciones, ir sacándole también los medicamentos gratuitos que tenía el PAMI. Uh-huh. Hoy estamos viendo directamente una avanzada muy activa sobre los pocos hospitales que tiene la nación todavía. Ustedes saben que en los 90 se hizo un gran proceso de desmembramiento del sistema de salud, con una transferencia de muchos hospitales nacionales a las provincias o a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahora directamente el proyecto es cerrar los hospitales que quedan, que son poquitos. Los que quedan nacionales, digamos. Los que quedan nacionales, que son muy pocos, la idea que tienen es directamente cerrarlos, o los que son compartidos con otras jurisdicciones como el Garrahan, el Hospital del Cruce y otros tantos, ir ahorcándolos hasta que ya se vuelvan inviables. ¿Puede haber una deriva? O sea, puede por ejemplo, lo del Laura Bonaparte, podría terminar en bueno, se lo pasamos a la ciudad, o sea, que siga esa misma lógica que tuvo en los 90, o vos, insistimos, estás viendo algo más grosero que eso, estás viendo directamente el cierre? Lo que nosotros vemos es el cierre directo. Entendemos que ya existió una conversación para ver si podía pasar a la ciudad o no, y que la respuesta fue no, y que lo mismo está pasando con otros hospitales nacionales. Uh-huh. Tal vez el que más nos preocupa, por ejemplo, es el Posadas, que es un hospital gigante que queda acá sobre el acceso oeste, y que es un centro de referencia para un montón de
problemas muy complejos de salud, es un hospital de muy alta complejidad, que suponete que lo quieran transferir a la provincia de Buenos Aires, no es imposible de bancar presupuestariamente tamaño hospital. En este momento los lugares que han quedado en manos de Nación están en manos de Nación, porque ni siquiera el menemismo podía, salvo el Laura Bonaparte, no existía como hospital tal como lo conocemos ahora. Pero el resto de los hospitales que existían durante el menemismo siguieron siendo nacionales porque era inviable la transferencia a las provincias. Porque se ocupan de cosas muy específicas e implican un presupuesto que ninguna provincia está en condiciones de afrontar. ¿Qué tal, Leonel? Luis Pablo Gininger te saluda. Quiero preguntarte, en relación a todo esto que estás describiendo, si lo que te parece es que estamos únicamente ante un ajuste, ante un recorte por el famoso temita del equilibrio fiscal, si se trata de eso, lo que estás enumerando en algún punto, las políticas de salud, los recortes, etcétera, o en realidad se trata de beneficiar a algunos sectores vinculados a la medicina privada, al sector de salud privado. Digo, partiendo de la base de que Lugones, el nuevo ministro de Salud, está muy involucrado con el Sanatorio Güemes, pero no hablo directamente del beneficio del Güemes, sino en general de la actividad privada. ¿Cómo estás, Luis Pablo? Mira, la verdad es que la situación es bastante difícil de leer en términos de beneficios a la medicina privada, porque hoy la medicina privada también está en crisis, fruto de el ataque que está sufriendo la clase media, que hasta ahora venían siendo los que seguían teniendo becas de medicina prepaga. Posiblemente, sí, a lo que se puede llegar a dirigir es que parte de las cosas que hacen los hospitales nacionales los puedan llegar a atender subsidiadamente alguna empresa privada, algún sanatorio privado, algún centro de diagnóstico privado que tenga mucha tecnología. Vos cuando mencionás a la clase media te referís al hecho de que muchas personas que hasta ahora podían bancar la cuota de una prepaga, de alguna obra social, ahora no pueden pagarla y tienen que atenderse en el sistema público. Pero eso lo estamos viendo todo el tiempo. En parte hay gente que no puede pagarla porque le bajaron los ingresos, en parte que hay cada vez más gente que se quedó sin trabajo. Y no, se queda sin obra social y no le queda otra alternativa que ir al sector público. A eso se le suma que hoy una empresa de medicina prepaga no te garantiza que tengas un buen acceso a la salud. Nosotros venimos teniendo en Argentina un problema muy serio en cuanto a la fuerza laboral en salud, que hace que hoy los médicos, por ejemplo, no quieran trabajar en ninguna parte del sistema de salud. Les resulta mucho más redituable tener un consultorio privado que no trabaja con ninguna obra social, con ninguna empresa de medicina prepaga, y tampoco les conviene trabajar en hospitales públicos, y hoy tenés una espera tremenda para conseguir un turno también en una prepaga cheta. Estamos en una crisis grave de todo el sistema de salud. Ahora, te hago una pregunta sobre esto, Leonel. Estamos charlando con Leonel Tesler, médico sanitarista, presidente de Fundación Soberanía Sanitaria. Hoy vi una nota en La Nación, seguro la viste, que de alguna manera invertía la ecuación sobre la que vos estás hablando. Decía, qué mal funcionará el sistema de salud que están sobrecargadas las guardias de los privados. Que es como observar, es una mirada que a lo que invita es a seguir cuestionando el sistema de salud público, no a denunciar en función de lo que está pasando en la privada. ¿Me explico? Claro, la verdad que es súper problematizable esa nota.
porque las guardias de los privados están sobrecargadas, sí, pero no tienen gente que las atienda. Están teniendo en este momento el mismo problema que tienen los hospitales públicos. No hay médicos de guardia. En parte no hay médicos de guardia porque dentro del paquete fiscal que se votó junto a la ley de bases se sacó un régimen de excepción para los médicos que les exceptuaba de pagar ganancias por la quinta guardia que hagan al mes. sí. Eso hizo que a mucha gente dejase de convenir hacer guardias porque llega un momento que te pagan más, pero vos terminás ganando menos. Claro. Y eso fue un ataque. Yo creo que eso ha sido a propósito. Hicieron de torpes y hicieron que funcione mucho peor todas las guardias. La verdad estamos en una situación súper complicada en que queda clarísimo que si no tenemos un gobierno nacional que coordine, que gobierne el sistema de salud, tanto lo privado, lo que depende de las obras sociales, como lo estatal, se va volviendo inviable. Es un sector de la economía, el sistema de salud, que si no hay algún tipo de orden, y ese orden lo tiene que depender del Estado Nacional, porque si no, cada provincia hace lo que puede y tenés provincias que funcionan mejor, provincias que funcionan peor. Si no hay ese orden, se va a un descontrol absoluto, que es lo que estamos teniendo hoy. Es realmente preocupante la situación. De repente tenés la provincia de Buenos Aires que no te digo que funciona maravillosamente bien porque está inmersa en este país, pero que tratan de tener alguna política coherente, que aún sin plata van coordinando por un rumbo con una idea de salud que falta en muchos otros lugares, especialmente a nivel nacional. Es muy difícil entender que esto que estaban queriendo hacer ahora desde el Ministerio de Salud de la Nación sea en favor de un sector. Si no nos vamos a mirar de una manera más macro, transferencia de recursos de la mayor parte de la población a una parte muy chiquita, sí, de la población. Pero déjame hacerte esta última pregunta, Leonel. Insisto, estamos charlando con Leonel Tesler, médico sanitarista, presidente de Fundación Soberanía Sanitaria. Supongamos que hay un gobierno, o asume un gobierno, o te pregunto por un gobierno con vocación de una política en salud más abarcativa, inclusiva. ¿Qué decisión tendría que tomar? ¿O una o dos decisiones? ¿O en qué sentido se tendrían que tomar decisiones en ese rumbo? Por un lado, tiene que recuperar el gobierno del sistema de salud. No desprenderse de más cosas y organizar tanto lo privado, lo estatal, como lo dependiente de las obras sociales con bastante firmeza. O sea, hay que repensar todo el esquema tripartito. Por supuesto. Por otro lado... Pero ¿con sí, qué movimiento director, digamos? Nosotros tenemos que garantizar que cualquier persona que viva en el país tenga el mismo acceso a la salud, sin importar si tiene obra social, prepaga o solamente la cobertura estatal. Eso, esa equidad la tenemos que... ¿Y cuál es el sector que tenés que tocar con una política pública para una mejor distribución de recursos o para quitarle privilegios o para quitarle negocio? Hoy el sector más privilegiado, sí, es el de las empresas de medicina prepaga, pero el problema que hay allí es que quienes trabajan ganan poco.
se la llevan los dueños de las empresas de medicina prepaga. Uno ve que hay una gran desproporción entre la población que cubre el sector de medicina prepaga y la porción de la torta de plata que se invierte en salud que se lleva la medicina privada. Y tal vez los menos favorecidos son las obras sociales. Las obras sociales sindicales que siguen cubriendo, pese al trabajo informal, pese al desempleo y todo, siempre la mayor parte de la población son las que en proporción menos parte se llevan de la torta. Bueno, ahora el gobierno está a punto de tomar, creo que se iba a publicar en estos días, tratar de evitar el aporte a las obras sociales y que las obras sociales deriven hacia las prepagas, ¿no? Que pueda haber un aporte directo hacia las prepagas. Bueno, en eso vienen insistiendo prácticamente desde que asumieron. Era una de las cosas que estaban planteando en el DNU 70 del 23 y siguen insistiendo permanentemente con eso. Y otra cosa que sería muy muy importante, que cambiaría posiblemente mucho el panorama, es tratar de ir hacia una carrera sanitaria única en todo el país. Que no dependa ni de la jurisdicción ni del subsector donde vos trabajes. Entonces ya te deja de pesar tanto si trabajas en el privado, si trabajas en el público y dónde recibís, para saber cuánto va a ganar, por ejemplo, un médico. Bien. Leonel, gracias como siempre, un abrazo grande. Abrazo grande. Leonel Tesler, médico sanitarista, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes.